medio maniatado, ¿verdad? Sí, Bienvenido, sí. buenos días. Estamos de regreso aquí con el licenciado Rafael Arias, quien es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el TRAN. Bienvenido. Gracias, buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Dicen que esa es una de las enormes tareas para calmar el espíritu colectivo, el Bueno, problema del tránsito. ¿Eh? hay la voluntad de hacerlo, lo único que necesitamos es la colaboración de todos. ¿Cómo, ¿Y cómo esa hacerlo? colaboración cómo se consigue? ¿Cómo hacerlo? Se consigue primero con la conciencia ciudadana de saber que somos parte del problema. Yo he dicho una frase muy sencilla, no he visto nunca un carro haciendo tapón ni un carro a 120. He visto un conductor haciendo el tapón y un conductor acelerando haciendo. Hasta que nosotros como ciudadanos y conductores y usuarios de la vía no sepamos que somos parte del problema, el problema estará. Bueno, pero eso implica un ejercicio de conciencia individual Exactamente. que Hacia es allá muy aspiramos. coyuntural, Hacia allá aspiramos. pero las autoridades tienen la responsabilidad de que más allá de ese compromiso individual se cumplan las reglas del tránsito. Correcto. Y por mucho tiempo aquí la excusa fue que no se tenía un marco legal adecuado. Correcto. Ese marco legal ya se tiene con Y sus estamos deficiencias. comenzando a aplicarlo y ha habido reacción a esa aplicación. ¿Qué significa que están comenzando a aplicarlo? Bueno, nosotros somos nuevos en la posición. Bueno, ni tan nuevos ya. Bueno, justamente estamos tomando las medidas porque no, o sea, regular algo que tiene 50 años de uso sin regla no es algo flash que la sociedad pudiera decir, llegaron hoy y ya va a estar regulado. ¿Qué medidas se han tomado en Bueno, estos primeros 100 días? La primera medida que estamos tomando en el ámbito de la organización del transporte público, tanto en taxis como en autobuses, se va a inaugurar próximamente, en el mes de enero, el primer corredor de transporte público para deschatarrizar parte de los vehículos que hoy brindan el servicio de transporte en la Núñez de Cáceres. Y en el ámbito del transporte de taxi, la ley manda a una regularización de los operadores del servicio de transporte, aún de manera individual. Entonces, estamos iniciando el proceso de regular a los operadores del servicio de transporte en toda la zona del país. Se dirá, bueno, se va a comenzar por Punta Cana. Cuando tú tienes un problema, una enredadera, tienes que buscar un punto de inicio. Entonces, se suscitaron unos conflictos en principio en la zona de Punta Cana y vamos a comenzar a regular por ahí. O sea, los que tengan derecho a dar el servicio de transporte darán el servicio de transporte. ¿Quiénes son los que tienen derecho? Porque se supone que en un Lo- escenario... la ley es clara en ese sentido. Si me permite terminar la De pregunta, acuerdo. en un escenario de libre empresa, se supone que todo el mundo tiene derecho a dar servicio de transporte siempre y cuando tengan las autorizaciones correspondientes. Caíste en el punto, las autorizaciones correspondientes. Cuando no existía la ley 6317, todo el mundo hacía el proceso y tenía el derecho. A raíz del nacimiento de la ley 6317 que generó derechos, tienen derecho lo que a la ley le generó el derecho, no al que quiera abrogarse el derecho de usarlo hoy. O sea, si ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso específico del servicio de taxis, ¿cuántos nuevos integrantes se han integrado a brindar servicio de taxi al margen de la ley? ¿Culpa de quién? La ley tiene 3 años, no se ha aplicado y pudiéramos decir culpa de las autoridades. Llegó el momento en hacer un corte y es lo que hemos pedido en el caso de la libre empresa, si es que se quiere interpretar como libre empresa. Porque ¿quiénes son las empresas que están brindando servicio en ese sentido? A alguien que se abroga el derecho de dar autorización a alguien para brindar un servicio público. Eso no lo dice la ley. La ley no dice que yo puedo crear una plataforma y decidir quién brinda servicio de transporte en el Usted se país. está refiriendo a la plataforma de Uber No, específicamente. a las plataformas, Pero el conflicto y el comunicado que sacó el Intran esta semana se refería expresamente al caso de Uber. Porque Uber fue, en este caso, parte de un problema, un conflicto en una zona de turismo. ¿Qué es lo que piensa hacer el Intran? Porque hasta el momento lo que ha hecho es sacar un comunicado que no tiene ninguna fuerza vinculante. Esas acciones se verán a partir del registro, de la rotulación de lo que tenga el derecho a servir. ¿Cómo así? ¿No? Vamos a rotular, vamos a identificar a los que tienen el derecho de dar el servicio
Y los que no tienen el Pero derecho de servicio es que saldrán del certificado. eso, lo que tiene que ver con ese tipo de plataformas, no funciona así en ningún lugar del mundo. Ah, no. En toda parte del mundo, el que se vincula a la plataforma tiene que estar vinculado a la autoridad. En toda parte del mundo. Porque nadie... No tienen que rotular. No. Pero lamentablemente nuestra ley manda a rotular. Pero es que Y no la son, ley no son un nuestra... servicio de taxi, Sí, no. ¿Y qué es? ¿Cómo se una identifica? plataforma Ah, ¿que conecta a quiénes? que A un conecta operador de... a usuarios con conductores. Eso la ley lo contempla en el artículo 83. Es una ley que tenemos. Y me extrañaría bastante que nuestra sociedad quiera que se aplique la ley en un renglón y en otros renglones no. No, porque fíjense, queremos que se aplique la ley. Lo que pasa es que nos llama... Entonces debían apoyarnos en ese No, sentido. porque llama poderosamente lo selectivo de la aplicación. No, lo que pasa es que es una ley, es una ley sectorial. De repente, la primera medida que se quiere tomar es contra Uber cuando es de los servicios de transporte más eficientes que tenemos. No, es contra una plataforma que no está cumpliendo con la ley. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, estaremos iniciando a aplicar la ley. ¿Por qué no cumple Uber? Primero, Uber no está registrada en el órgano regulador. Segundo, se ha abrogado el derecho de registrar en ella quiénes son o no son operadores de transporte. Es una facultad del Intran. Entonces, ¿qué le hemos pedido a Uber? Para que usted vea que sí estamos con la libertad de empresa. Le hemos pedido a Uber, dame el registro de lo que tú tienes y a partir de ese registro, que el Estado tenga control de él, los próximos registros tienen que ser de personas registradas en el Estado, para que comencemos a depurar. Porque nosotros queremos depurar. No le hemos dicho a Uber que no dé el servicio. Le hemos dicho que hasta que no brinde el registro de la plataforma que tiene, no debe operar. ¿Y por qué iniciamos? Que se lo han dicho por el periódico, dicho sea de paso. No, el problema, ese es el problema. Que muchas veces cuestionamos lo que se ha hecho cuando no lo conocemos. Ajá. Nosotros hemos tenido, Explíquenos qué se ha hecho. hemos tenido conversaciones con Uber. Hemos hecho reuniones, de boca no, reuniones. Entonces, pero si estamos hablando de lo que se ha hecho en base a la ley, explíquenos qué instrumento en base a la ley ustedes han usado con el caso de Uber. Bueno, lo primero es notificarle. ¿Qué se les notificó? Que tienen que brindarnos la plataforma al Estado. Es una carta. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo multamos? No, es para entender todo. Es para entender todo lo que han hecho. Hacia allá vamos, porque en todo proceso de... Porque dentro de todo esto ya ustedes comunicaron una decisión. Sí. Entonces hay un proceso que se tiene que llevar con las cosas. Por eso pregunto, ¿cuál es el proceso que se ha llevado? Porque lo que ustedes hicieron fue comunicar una decisión. Sí, una decisión que ya había sido comunicada. O sea, nosotros hicimos pública una decisión de algo que ya había sido comunicado. ¿Pero cómo se tomó esa decisión? Bueno, la decisión es... ¿Con qué instrumento? En base a la ley. La ley manda que... Pero ¿hay alguna resolución, por ejemplo? ¿Hay algo que sea más que una carta a Uber? Bueno, de hecho, hay una resolución que se emitió en el 2018. No, pero me refiero a esta gestión. Bueno, el problema es que la ley no se construye en día a día. La ley o sea, que no hay ninguna resolución. La ley es parte de una historia. No hay resolución. Y si tú has sido violador de la ley, no es que tú la violaste hoy, es que tú has sido violador de la ley. Pero entonces no hay resolución. Lo que hay es un espacio pagado. Dígase que no estamos mal informados. Eso es lo que hay. No, y las acciones se van a dar a partir de las comunicaciones que le hemos estado dando con el violador de la ley. ¿Y no debería ser al revés? Que se tome la decisión primero con el instrumento pertinente y que después se comunique. No, es que se ha comunicado. Y hay una resolución del año 2018. Y tú has sido violador de esa resolución. No requiere una nueva resolución para eso. ¿No se requiere que ese caso puntual se emita una resolución? No, porque todos los días no vamos a estar emitiendo una resolución nueva para comunicarte a ti tu violación. Y usted lo sabe, usted es abogado. Porque esa resolución del 18 es lo que ustedes pretenden regular ahora. ¿Qué es esa resolución del 18? Empecemos por ahí. Primero, la resolución te regula el uso de la plataforma hacia, sobre todo, lugares turísticos. Esa plataforma. Las plataformas. O sea que es una resolución en abstracto. Ahora, ¿contra quién estamos nosotros actuando? No es contra Uber, es que los han querido llevar a Uber. Director, pero eso es lo que dice su comunicado. Sí, ese último comunicado dice expresamente,
Uber. Entonces Porque usted me Uber- está hablando de porque- una resolución de alcance general cuando Por- usted en su Porque comunicado Uber, está hablando de Uber. porque Uber es la creadora del problema en la zona donde estamos iniciando. Ujú. No es otra plataforma. Entonces, en este caso particular, hacemos referencia a Uber porque Uber fue la generadora del problema en la zona turística. Sería bueno que ustedes vean la ley 6317, ustedes que son abogados y comunicadores, ¿Y cuál es el porque problema? tiene un tema particular, ¿Y cuál es el muy, problema muy que se específico en términos genera? de transporte turístico. ¿Cuál es el problema que se genera en el servicio de Uber en esta, digamos, en ese escenario? Porque, qué sé yo voy a Londres y me pego del aeropuerto, marco Sí, mi celular, pero- llamo a pero- Londres y pero- aparece Uber. Pero en Londres ese Uber está controlado. Sí, pero en aquí, Aquí no tiene ningún ¿cuál es el control. problema que se presenta aquí? El control de quién va a darle el servicio a usted. Que no está registrado. No está registrado en ninguna plataforma ¿Cuál del es- gobierno. ¿Cuál es la referencia que entonces ustedes están usando? Porque en muchos países del mundo los tribunales han decidido que no son una compañía de taxis, que son una plataforma para facilitar conexión. ¿Qué país ustedes están usando de referencia respecto a lo que quieren hacer? En República Dominicana, ley Ujú. 6317, artículo 83. Ok, o sea que no hay ninguna No, no, referencia que estén la usando. referencia Porque que usted acaba de decir que en Londres están registrados. Entonces, La- para entender un poquito. en Brasil están registrados, en pero Colombia están ¿registrados registrados, en qué dinámica? en el órgano regulador de transporte en el país que está. Ujú, O sea, pero, aquí pero ¿cómo funciona? funciona que si tú quieres ser Ujú. brindador de servicio de taxi, tú te Bueno, como registras en el taxi. Estado, te registras en la plataforma del Estado y a partir de ese registro que el Estado tiene control, entonces tú brindas servicio por el mecanismo que tú entiendas. Ahora mismo, cualquiera llega a su casa diciendo que llegó bajo el esquema de una comunicación de plataforma y usted no sabe quién es, ni el Estado tampoco. Pero llega bien. Ni el Estado tampoco. ¿Y lo que han atracado? Atracos, Eso nos cuentan. atracos Porque aquí son- ha habido, atracos aquí ha en habido to- fuera de Uber Y en todos los de escenarios. forma masiva. En todos los escenarios. Y sin Y hablar está- de y las es- muchas desconsideraciones que los y- ciudadanos y sufren es- cada día en el transporte Y público estamos, en general. y estamos procurando que eso no pase. Y en eso se va a Y en, trabajar esa también. y en esa parte necesitamos la ayuda de ustedes. No, necesitamos que el Intran trabaje en eso. Sí, el Intran trabajará. Pero en algún la, momento. en la medida en que el Intran sea detractado, las acciones que el Intran tome serán menos ponderadas. Ujú. O sea, lo que sí necesitamos, tanto de ustedes, de la sociedad en su conjunto, es que apoyen las acciones que el Intran está haciendo para la mejoría del servicio que ustedes quieren que el Intran haga. En el caso del Intran, Eso es así, en directo. el caso del Intran, asumo que este tema de Uber solo es parte del problema del tránsito. Claro, Y que el problema del tránsito está compuesto de unos montones de aspectos que lo vamos a ir que regulando dificultan uno a el uno. flujo, el transporte, la eficacia, en fin. Y hacia eso estamos trabajando. ¿Qué es lo que Uber está haciendo en ese sentido para mejorar? ¿Qué es lo que quién está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el Intran para mejorar todo el sistema de transporte y tránsito? del Le país? comenté en principio que vamos a iniciar con el primer corredor en la avenida Núñez de Cáceres, En enero. en enero, donde comenzaremos a deschatarrizar los carros públicos del servicio de concho. Lo mismo se hará en los demás corredores, como una medida de ir limpiando, si cabe el término, el transporte público hacia un transporte público organizado y masivo. Esa es nuestra primera fase en términos de transporte Pero público. ¿Qué significa Ahora, eso? Que el Intran va a sacar de circulación los vehículos que los sean chatarra, vehículos, ¿verdad? sí, así mismo es. ¿A Pero- partir de cuándo? Bueno, De enero, esto es parte de un proceso. En enero comienza una primera etapa, porque las inversiones que se hacen no son inversiones que tú puedes decir mañana salgan todo en circulación, porque lo primero es que la guagua hay que mandarla a construir, hay que construir el esquema de negocio y no es algo que se hace de la noche a la mañana. se van a Lo que ha construir? pas- tal vez habrá algo en este escenario que pudiera verse, si se quiere, de una forma predirigida hacia acciones que está tomando el gobierno. Porque hoy se pretende que el problema de 50 años se resuelva en 3 meses. Estamos tomando la medida. Seguiremos tomando la medida independientemente de los cuestionamientos. ¿Quién va a No, Porque pero hay- director, se hacen los cuestionamientos. No es que se resuelva el transporte entero. Lo Bueno. único que estamos preguntando es qué se ha hecho en el tiempo que ya usted está en el Intran. Esa misma pregunta pudo haberse hecho que se ha hecho 50 años atrás. No porque estamos con usted aquí. Exacto. ahora. Entonces, yo te estoy diciendo lo que estamos haciendo. Ahora, ¿podrá ser suficiente? Sí, me voy Usted sin- está diciendo lo que va a me hacer voy, en no, enero. No,
podrá si me voy ser 50 años suficiente. atrás no estaría hablando con usted. Bueno, podría ser suficiente. Esa podría ser una pregunta. No, Entonces, sigue siendo la misma pregunta. ¿Qué ha hecho el Intran en esto? El gobierno se ha dedicado a presentar todo lo que ha hecho en estos primeros 100 días. Es parte de la dinámica normal. Entonces, la pregunta que le estamos haciendo es esa. ¿Qué ha hecho el Intran en estos primeros 100 días, fuera del caso de Uber, que evidentemente parece ser la prioridad? Es probable que ustedes pasen por un semáforo y no se den cuenta que el Intran ha participado en eso. Porque hay una visión tan corta de lo que es el Intran que solamente la retraen a transporte público. Usted pasa por un semáforo y no se da cuenta quién puso las luces ahí para que la viabilidad, para que la viabilidad del tránsito sea posible. ¿Cuántos semáforos ha puesto la gestión? Estamos trabajando en eso y vamos a inaugurar próximamente, en este mes de diciembre, un centro de control de tráfico donde estamos sincronizando los semáforos de la 27 de febrero, de la Winston Churchill, de la Abraham Lincoln, de la Núñez de Cáceres. Pero lo que pasa es que son acciones. Esas son de las cosas que usted ha debido decir. Bueno, son eso acciones. es lo que le estamos preguntando. El problema es que son cosas que no se ven. ¿Cómo que no se Y ven? como no se ven tan claras, y por lo menos lo que yo... no se ve, se dice y se explica. Bueno, lo que pasa es y tenemos un rato preguntando. Ahí tenemos una diferencia con... o sea, ahí yo tengo una, si se quiere, una deficiencia. Y es que no soy tan llamado a alardear las cosas, de las responsabilidades que tengo que hacer. Esas son mis responsabilidades y el país lo va a sentir. Pero cuando le preguntamos qué ha hecho el Intran en los últimos 3 meses, es una pregunta directa y sin alardes, porque le aseguro que a nosotros tampoco nos gustan los alardes. ¿Qué ha hecho el Intran en los últimos 3 meses? Transfiriendo ahora a ese lenguaje que ustedes quieren. Hay un esquema de movilidad que el que ustedes usan, que el Intran es quien lo facilita. Nosotros hemos hecho el levantamiento en puntos críticos del país, donde estamos en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas para la solución de puntos donde pasan accidentes de tránsito, para la solución de esos problemas. Por ejemplo, ¿cuáles puntos son estos? Bueno, cuando usted coge de aquí para la autopista Duarte, usted se da cuenta que las estadísticas te dicen que en La Vega ocurren accidentes mortales cada rato. O sea, esa es la responsabilidad del Intran, llevar ese nivel de estadística para buscarle soluciones, y en eso estamos con el Ministerio de Obras Públicas. Incluso el jueves se va a anunciar ya la intervención de la autopista Duarte. Y se va a iniciar lo anunciará Obras Públicas, ¿verdad? Lo van a anunciar Obras Públicas, lógicamente, porque es la ejecutora. Y se va a comenzar a tomar medidas en los puntos críticos que ha determinado el Intran como organismo, que deben ser los puntos a iniciar el proceso. Porque ¿qué es lo que se pretende en principio? Reducción de muerte en accidentes de tránsito. Facilitar que las vías sean seguras para ustedes y para mí. En ese sentido, el Intran juega un papel, pero nadie sabe que el Intran lo juega. Pero explíquelo. Pero usted que se lo estoy diciendo ahora a usted ustedes. le corresponde explicarlo. Se lo estoy diciendo a ustedes El rol ahora. es ese, identificar puntos. Bueno, y dejar que Obras Públicas actúe. Lógico, porque el Estado es un conjunto de instituciones donde cada uno juega su rol. Porque cuya ejecución depende del Intran. Depende de Obras Públicas. La ejecución depende de Obras Públicas. Es decir, cuando usted dice ejecución es cuando hay que hacer obras. Cuando hay que hacer la obra depende de Obras Públicas. Porque, pero, por ejemplo, nosotros no somos constructores. Usted ha estado como Intran participando, tengo entendido, con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. También en los cambios viales. Lo que llaman el Polígono Central. Que son estudios que hizo el Intran, no el Ayuntamiento. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho en esa Se están haciendo los cambios paulatinamente porque cambiar 42 vías en términos de dirección crea niveles de distorsiones en el tránsito. Entonces se están haciendo de manera paulatina. Se han cambiado 7 vías, por lo menos en el polígono central. Y en ese sentido, para que la gente vaya adquiriendo la conciencia de que la vía cambió de dirección. ¿Qué evaluación tiene el Intran de esos cambios? ¿Perdón? ¿Qué evaluación tiene el Intran de esos cambios? Hasta ahora muy positivo. Hasta ahora ha sido positivo los cambios que se han hecho. Y ese proceso de plan piloto es justamente para ir evaluando la razonabilidad o no del cambio, porque se hacen proyecciones en términos a flujos. La realidad
es la que te determina si las proyecciones fueron correctas o no. En la medida en que se han ido haciendo los cambios, se ha ido observando la fluidez del tránsito en la zona que se han hecho, y eso te determina a ti que la proyección que se hizo fue correcta. Los cambios que se hicieron en el sector de Naco han funcionado Perfectamente. bien. O sea, ha habido una fluidez mayor en el tránsito, porque fueron estudios que se realizaron en flujos para medir la necesidad del cambio. No fueron cambios hechos al antojo, porque se veían primero los cuellos de botella que se armaban en algunas esquinas, pero el cuello de botella que se arma en la esquina es producto de la llegada en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué se hizo? Se ha hecho una reprogramación del flujo para evitar los cuellos. O sea, y hasta ahora está funcionando. Según usted, ¿cuál es el principal problema que tiene el tránsito en la actualidad? Los humanos. Los humanos. Los humanos. ¿Y Nosotros. qué se está haciendo para cambiar la actitud de los humanos? Bueno, estamos coordinando con el Ministerio de Educación una campaña educativa que se va a hacer incluida en educación, porque tampoco tenemos nosotros la capacidad económica para hacerla, y dentro de los planes educativos se va a insertar la educación ciudadana. En el sistema de escolaridad. Entonces, lamentablemente son procesos que, si el problema tiene 50 años, la solución tendrá 5 o 6. O sea, no es algo que... O sea, que no se verá una solución durante la gestión de Luis Abinader. Se verá, pero de manera paulatina. Porque tampoco podemos venir a decir aquí que mañana va a haber una solución al tránsito. Si ustedes y nosotros no nos ponemos de acuerdo, no entendemos que somos parte. Y esa va a ser una campaña que quisiera que ustedes nos ayuden a llevarla. Nosotros somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución. Todo el que tiene una licencia de conducir, que es un privilegio que el Estado le da para andar en la calle y crear el tapón, tiene que saber que él es parte de ese problema. Tiene que saber lo que es parte del problema. Y nosotros esa ayuda la necesitamos de ustedes. O sea, sin la ayuda de ustedes, y sobre todo los medios de comunicación, que tienen la facultad de hacer llegar a una población que cree en ustedes un mensaje positivo, nosotros no lo vamos a lograr. Es que da trabajo, director. No. Llevar un mensaje positivo con relación a la situación del tránsito nos da mucho trabajo. Da trabajo porque hay una predicción entre lo que es el tránsito. Y estamos creyendo que el tránsito es transporte público. Mientras sigamos creyendo que el tránsito es transporte público... Yo espero que las predicciones sean positivas. Dará trabajo llevar un mensaje positivo. Muy bien. Y entre todos tenemos que hacerlo. El tiempo se nos ha terminado. Esperamos que en los próximos meses, pues, estamos disponibles para ustedes y es el primer programa al que participo. Correcto. Bueno, señora, así concluye la intervención del licenciado Rafael Arias, que es el director del Intran. Y hemos intentado hablar un poco del transporte. Esperamos ver si a principio de año podemos detectar algunos avances específicos en esta materia. Así concluimos nosotros la entrega del día de hoy. Laura Castellano, Alberto Caminero y quien les habla, Percio Maldonado, les deseamos un excelente día. Mañana estaremos de vuelta con ustedes. Hasta luego.